La cerveza en América. Para empezar a hablaros de la cerveza en América, de este apartado, voy a empezar por algunas notas que en el documento escrito que tenéis en la página web aparecen al principio, en las primeras páginas. El motivo de hacerlo así es que me parece que a la hora de escucharlo tiene más sentido que os lo cuente todo junto y así tiene más coherencia, es más fácil recordarlo cuando lo oyes y cuando lo lees siempre puedes volver al principio y pasar al final, es decir, puedes mover las páginas según quieras, ¿vale? Vale, pues primero os voy a hablar de las tres bebidas fermentadas más comunes en las Américas. La primera de ellas es el mezcal, que está elaborado a partir del maguey, es una planta que, bueno, en el término latino es el agave, ¿sí? El maguey es el término mexicano, y es una planta, pues, un tipo de cactus, por decirlo así. Se cuece bajo tierra, se tritura y se fermenta después para destilarse a continuación y se madura antes de poder beberlo, se madura unos cuantos días. Hay un dicho popular que en México que dice para todo mal mezcal y para todo bien también, aunque es desde luego muy reduccionista, sería muy reduccionista intentar explicar el significado de esta bebida dentro de la cultura mexicana con un dicho como este, por supuesto. Sí que es una muestra, simplemente, pues para muestra un botón, sí que es una muestra pues de ese arraigo cultural que tiene la bebida dentro de la cultura y de la historia mexicana, ¿vale? Viene de la época prehispánica, al igual que la siguiente bebida de la que vamos a hablar después. La zona donde se produce el mezcal, o la mayor parte del mezcal en México, es la del Valle de Oaxaca. Y pues bueno, básicamente esto es lo que quería comentaros sobre ella. Bueno, ahí tenemos una imagen, sí, de un hombre intentando extraer el jugo. Junto con el mezcal, otra de las bebidas fermentadas americanas más conocidas a lo largo de la historia, sí, de época prehispánica, es la chicha. También tiene un arraigo cultural muy profundo, no solamente, bueno, en buena parte de Latinoamérica, va desde México hasta Perú, al grosso modo. Se solía y se suele preparar de maíz, aunque puede hacerse también de yuca o de batata. Tradicionalmente las mujeres masticaban el grano partido y remojado, puesto en remojo, con la saliva lo fermentaban y lo mezclaban después con el resto del grano para que se fermentara todo. Después servía y una vez se había enfriado lo dejaban reposar. Hoy en día su elaboración y su consumo es bastante común, aunque lógicamente el papel social que ocupaba dentro de cada pueblo, ¿no? De cada nación, pues ha cambiado y ahora convive, entre otras bebidas, pues con la cerveza de cebada y con la cerveza de trigo. En definitiva, la chicha es una cerveza de maíz, ¿vale? Como lo es, por ejemplo, el tesguino, que es la bebida sagrada de los tarahumaras que habitan en la Sierra Madre de México, perdón. Ellos asimismo se llaman los rarámuri. El tesguino para los rarámuri o para los tarahumara es, además de una bebida de encuentro y de un vínculo social, es una forma de sustento, es decir, que su economía se basa sobre todo en esto. Es una parte de sus ceremonias religiosas, es una parte de sus reuniones y también es una válvula de escape social. Dicho en pocas palabras, está en la esencia de su existencia y de su entidad cultural como pueblo, ¿vale? La última de las bebidas fermentadas de las que quiero hablar, de las más populares en América, es el pulque. Aquí tenéis una imagen del Códice Florentino, ¿vale? Donde hay 3 personas tomando pulque. El pulque se obtiene de la misma planta que el mezcal, del maguey o el agave. Lo que pasa es que el pulque se elabora de una manera diferente. La savia de la planta se extrae desde el cogollo, se raja este cogollo y, bueno, es bastante difícil, de hecho, rajarlo,
porque primero hay que sacar la planta de la tierra y después hay que volverlo a plantar y criarlo. En fin, es un proceso bastante complejo. Pero bueno, se extrae el líquido del maguey, ¿vale? Desde el cogollo. Este líquido tiene una apariencia lechosa, es un líquido blanquecino, y normalmente se mezcla con pulque ya fermentado, se deja reposar unos días antes de beberlo. Como os decía antes, el origen del pulque también es prehispánico. Bueno, no sé si lo he dicho ya o no. Bueno, el del mezcal es prehispánico, el de la chicha también, el del pulque también. Las tres son bebidas, por eso estoy hablando de ellas, porque son las que mayor arraigo tienen. Aquí tenéis una imagen del Códice Florentino y aquí tenéis una del Códice Mendocino, donde aparecen también el pulque. Hoy en día el pulque se consume pues mezclado con miel o con pulpa de fruta, en fin. Sobre todo cuando apareció el consumo de la cerveza, el consumo del pulque descendió, ¿vale? Aunque hoy en día sí que es cierto que intenta recuperarse el consumo del pulque. Vale. Aquí tenéis otra imagen del Códice Mendocino, ¿sí? Este y esta son del mismo códice. Y bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque... Ah, bueno, aquí tenéis una de la chicha, ¿vale? Que se extrae del maíz. Como os he dicho, una cerveza de maíz, ¿vale? Vale. Vamos a Norteamérica, ¿vale? De aquí voy a hablar más. La tradición de la cerveza en el norte de América no empieza exactamente con la llegada de los alemanes a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, sino que empieza bastante antes, como unos 200 años antes, cuando se asientan los colonos ingleses en las tierras norteamericanas. De hecho, la cerveza va a ser una de las primeras formas de negocio para estos colonos. Los suministros de cerveza en Virginia ya en el siglo XVII eran abundantes y el primer registro que tenemos de la London Company, de la compañía londinense, de acuerdo con el autor que sigo aquí, que se llama Stanley Wade Barron, aquí tenéis aquí sus apellidos, ¿vale? Pues el primer registro de la compañía londinense es de 1607, o sea, bastante temprano ya se estaba importando cerveza desde Inglaterra a las colonias inglesas. Pero bueno, el primer envío, aunque data de 1607, este primer envío los marineros confiscaron la cerveza antes de que llegara a su destino, se ve que estaban bastante sedientos. De todos modos, como norma general, había un envío regular de cerveza de la London Company hacia las colonias y esto era muestra no solamente de la demanda, sino también del interés que tenía la metrópoli en la colonia, por supuesto, en la colonia americana, quiero decir. De todos modos, los colonos ingleses desde bien temprano fueron conscientes de las ventajas que tendría elaborar su propia cerveza en lugar de depender de Inglaterra, en parte por el coste del envío y en parte también por las dificultades de mantenerla en buen estado durante un viaje tan largo. De hecho, hubo bastantes casos en los que la cerveza pues, llegó en malas condiciones y provocó la muerte de muchos pasajeros, como por ejemplo hay uno en 1623 que lo anotó el gobernador de Virginia. Sabemos de ellos, sabemos de los que se anotaron, obviamente, de los que no se anotaron no sabemos nada. Pero bueno, probablemente por estas razones, ¿no? Porque muchas veces se echaba a perder la cerveza que se llevaba a las colonias, era de una elaboración muy fuerte de malta de cebada y muy lupulada, ¿no? Para que se mantuviera mejor. Para los ingleses la cerveza era la bebida más común y la más generalizada, pero o sea, para ellos la cerveza era pues la bebida más, pues eso, más común y más general. Sencillamente pues porque era más salubre que el agua, más salubre, perdón, ¿no? Y pues este hecho, prolongado durante siglos, la convertirá en la bebida universal para ellos, ¿vale? Ya todavía en el siglo XVIII, en Nueva York, hay registros que advierten del mal estado del agua, o sea que hasta que lograron tener un agua sanitizada se tardó mucho tiempo. Cuando los colonos ingleses llegan a territorio americano, digo americano para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Pero cuando llegan a territorio americano, pues en cuanto pudieron sustituyeron el agua por la cerveza, ¿vale? Porque era más salubre.
y a veces incluso la hacían sin lúpulo. En cuanto al lúpulo, aunque sí que había lúpulo salvaje en el este de Norteamérica, los colonos ingleses no lo utilizaron. No sabemos si porque no lo conocían o porque no tenían los medios, en fin, seguramente un poco de todo. Y el hecho es que el transporte de lúpulo desde Inglaterra hasta las colonias inglesas, pues a menudo escaseaba, ¿no? O sea que a veces no tenían lúpulo. Lo que sí que sabemos es que los colonos probaron a hacer cerveza con maíz, ¿vale? O sea, una chicha, pero sí que es cierto que no se popularizó, aunque lo intentaron, pues no llegaron, no llegó a cuajar. Los registros que consultó Wade Barron, pues lo que muestran es que se siguió importando malta al mismo tiempo que crecían los cultivos de cebada para maltear. Es decir, que el paladar de los ingleses con respecto a la cerveza pues no cambió al llegar a América, como es lógico, vamos, no, uno no cambia de gustos por irse a vivir a otro sitio. Los holandeses, sin embargo, sí que supieron explotar los recursos naturales de América del Norte desde bien temprano, aproximadamente desde 1625, por ahí, 1626. Hubo un buen grupo de holandeses que se asentó de manera independiente unos 10 años en la tierra americana cuando los primeros peregrinos ingleses viajaron hasta allí. Es decir, que cuando los ingleses llegan a América en 1620, para que nos hablaremos, ya había holandeses allí, ¿vale? Que estaban asentados desde hacía unos 10 años. Lo que pasa es que lo habían hecho de manera independiente, ¿vale? Esto es importante, claro. Las colonias holandesas que se asentaron poco después que las inglesas, es decir, los holandeses que llegaron después de los ingleses, pero ya como holandeses y bajo la protección del gobierno holandés, que llegaron unos 3 años después que los ingleses, aproximadamente, 1623, estos ya estaban bajo los auspicios de la West Indian Company, de la Compañía de la India del Occidental, y crearon unos 10 años después, en 1632, la primera fábrica de cerveza para abastecer a la colonia, y después en 1651 esta fábrica pasaría a manos privadas. O sea que en este sentido los holandeses, pues no sé si es que fueron más prácticos o no sé cuál fue la clave, pero les funcionó mejor a la hora de elaborar su propia cerveza. Una de las primeras cervecerías inglesas que se conocen fue la que se creó en Charleston, hoy en día es una zona de Boston, y se sabe poco, aparte de que era un negocio pues, bastante sencillo, bastante modesto. A partir de los 30, de 1630, se emitieron en las colonias inglesas de Plymouth, Boston y Virginia algunas leyes liberalizadoras para poder elaborar la cerveza a los posaderos. La idea era motivar el consumo de cerveza sobre el de las bebidas de alta graduación, que esto era el objetivo que tenían los puritanos. Vamos a ver de manera constante una lucha, si podemos decir así, es decir, un intento constante por parte de los puritanos de que la cerveza sustituya el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación, ¿vale? Como licores y tal. Bien, la medida liberalizadora de esta parte del mercado para los posaderos dio resultado y a mitad de siglo había muchos cerveceros. En Virginia, por ejemplo, la liberalización permitió que los precios subieran hasta tal punto que tuvieron que crear después leyes reguladoras para controlar el comercio de la cerveza. La tendencia general en las colonias inglesas, tanto en el siglo XVII como en el siguiente, en el XVIII, fue, como estaba diciendo, la de restringir el consumo de bebidas alcohólicas, a veces incluso se prohibió, y promover en compensación el consumo de cerveza entre todos los inmigrantes, ¿vale? Los llamo inmigrantes porque es lo que son. Bien, el consumo de cerveza se generalizó tanto que incluso los Quakers, los cuáqueros, los miembros de la Sociedad Religiosa de Amigos, The Religious Society of Friends, que todavía existen, por cierto, y son bastante comunes en Estados Unidos y en Canadá, aunque en Europa se los conoce bien poco. Pero bueno, incluso los cuáqueros elaboraban cerveza en casa y la consumían con regularidad, ¿vale? Esto viene, retomando un poco lo que he comentado en vídeos anteriores, esto viene un poco desde hace un montón de siglos, cuando explicaba la cerveza en Irlanda, ¿vale? Y con los celtas,
que el consumo de cerveza en estos países, en estas poblaciones, no está asociado a una idea religiosa, ¿vale? Está separado de la idea religiosa. Um, es sencillamente una costumbre que tienen, nada más. Y no tiene implicaciones religiosas como sí que las tiene en otros lugares, ¿vale? Es decir, no tiene una implicación moral negativa. No está ese prejuicio del que os hablaba anteriormente. Vale, aquí tampoco, ¿vale? Se elaboraba cerveza en las universidades, en las casas, en la residencia del gobernador, en todos sitios se hacía cerveza. En la Universidad de Harvard, por ejemplo, los primeros alumnos pagaron su inscripción con trigo o con malta, ¿no? Con grano. Y es simplemente una herencia cultural inglesa, ¿vale? Y que los colonos pues la continuaron con toda la naturalidad del mundo. Pues llevas 600 años, tu país lleva 600 años haciendo algo pues completamente natural. Aunque el mercado de cerveza en Filadelfia y en Nueva York pronto destacó por encima de las demás ciudades, sí que es cierto que en Massachusetts está la Samuel Adams, ¿no? De las que os hablo un poco por hoy en día. Samuel Adams heredó su negocio de su padre, que se llamaba Peter, y al parecer, de hecho, Samuel Adams era más maltero que cervecero, pero bueno. Es el hijo de este Samuel Adams, Samuel Adams Jr., quien va a pasar a la historia de los Estados Unidos pues porque se convertiría en uno de los principales revolucionarios patriotas, ¿vale? Y en uno de los padres fundadores del país. Pero bueno, no estamos hablando de ellos, sino de la cerveza. Aunque Samuel Adams Jr. sí que heredó el negocio de su padre, él no continuó con el negocio pues porque se dedicó a la causa independentista, sin más. A finales del siglo XVIII, la propaganda política en favor de las colonias de hecho empezó a tomar bastante fuerza y se unió, aquí sí, a la reivindicación de sus productos autóctonos, entre los cuales estaba la cerveza. A partir de 1775, os recuerdo que la Revolución de los Estados Unidos empezó en 1775, en este año, y termina en 1783, es decir, que duró unos cuantos años. Pues a partir de este año, ¿vale? Ya cuando la revolución ya empieza a tomar fuerza, la elaboración de cerveza con productos importados por la metrópoli, pues empezó a peligrar, claro, porque se reivindicaba lo autóctono, y algunos cerveceros que anticipaban la escasez de ingredientes, es decir, que se lo veían venir, pues empezaron a idear nuevas recetas de cerveza con otros cereales, como el maíz, con pícea, ¿vale? La pícea, aquí tenéis de hecho una receta de cerveza elaborada con pícea. La pícea en inglés se llama spruce, que es una especie de abeto silvestre que crece en América, ¿vale? Por si alguien no sabe lo que es la pícea. Bueno, pues es un abeto que es muy común allí y pues hacían cerveza con esto. En lugar de lúpulo, pues le ponían pícea o le ponían maíz, ¿vale? O sustituían la malta, por ejemplo, por pulpa de calabaza. Vamos, que hacían cerveza con lo que había. Los pobres elaboraban cerveza también con lo que podían, como por ejemplo con melaza o con salvado, o en ocasiones la malteaban en casa con maíz, calabazas o pues con lo que hubiera, ¿sí? La cuestión es hacerlo con lo que haya. Porque como digo, para ellos es algo completamente común, ¿vale? Completamente habitual. Como es lógico, ¿vale? Las primeras lager que se elaboraron en América del Norte pues imitaban a las alemanas. Eran poco dulces, eran espesas y eran lupulosas. Por entonces se empleaban varios términos para referirse a los distintos tipos de ale que se fabricaban, ¿vale? La strong beer, la cerveza fuerte, la table beer, la cerveza de mesa, la ship's beer, la cerveza de barco, y la small beer, la cervecita. La diferencia entre cada una radicaba en la cantidad de tiempo que habían dejado la malta en el agua caliente y en su gradación alcohólica, básicamente, ¿vale? La llamada small beer, cervecita, era la más débil de todas y se consumía pues, justo después de fabricarse, siendo, por el contrario, la cerveza fuerte la que más tiempo podía almacenarse, ¿vale? En el siglo XVII el consumo de cerveza per cápita decreció en favor de las bebidas de alta graduación, pero a principios del XVIII apareció la porter, o la porter para los españoles, un tipo de cerveza, digo para los españoles por el acento, ¿vale? Un tipo de cerveza muy común en Inglaterra desde la década de 1720.
Laporte reanimó la elaboración de cerveza y permitió, de hecho, que la industria cervecera en Inglaterra se mecanizara antes que otros sectores, ¿vale? En Inglaterra se mecanizó antes para la cerveza que para otras cosas. Y a partir de mediados del siglo XVIII, Laporte se empezó a exportar a las colonias americanas en botellas, y esto aún a pesar de que no consiguió la misma popularidad que en la metrópoli. Las colonias americanas preferían la cerveza elaborada localmente. Pero bueno, aún así, pues la Porter tuvo consumidores distinguidos, como por ejemplo George Washington, que siempre se cita, a quien al parecer pues, le gustaba este tipo de cervezas. Y sabemos que al menos en Filadelfia la Stout, sí, escrito Stout, también se consumía. Los centros principales de cerveza en el Norteamérica eran Filadelfia y Nueva York, ¿vale? Lógicamente. Estas dos ciudades eran las primeras productoras de cerveza y eran las líderes de exportación también a las otras colonias. Vale, aquí tenéis, perdona que me he despistado hablando, otra receta para hacer cerveza con esencia de pícea, ¿vale? Y bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a cortar aquí y después continúo el vídeo, ¿vale? Porque si no va a ser muy grande.